Radio Victoria presenta Reflexionando la Realidad a través del Evangelio con el obispo Luis Alberto Quintanilla. Una vez más con ustedes para un programa en el que a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, analizamos la vida de la iglesia, la vida de las comunidades y nuestra propia realidad. Hoy es 23 de marzo del año 2021, estamos en la quinta semana de Cuaresma. Hoy conmemoramos la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo, uno de los grandes evangelizadores de nuestra América. Y en ese contexto evangelizador y profético histórico de la Iglesia, dedicamos este programa a la memoria de nuestro mártir y profeta San Óscar Arnulfo Romero, que estaremos conmemorando 41 años de su asesinato, de su martirio, el 24 de marzo de 1980. Y desde este programa lo dedicamos a su memoria y estaremos reflexionando sobre este acontecer histórico de nuestra iglesia latinoamericana, de nuestra iglesia salvadoreña. Espero que también los hermanos, hermanas que se conectan a través de la radio, la frecuencia del 92.1, puedan también hacer sus comentarios sobre la vida o el testimonio, o el legado de Monseñor Romero. El legado de Monseñor Romero en este tiempo que vivimos. Como también mis hermanos, amigos que están acá conectados a través del Facebook, también pueden hacer sus comentarios acá, los puedo leer yo los que coloquen acá, para compartir para ustedes el legado de nuestro pastor, mártir y profeta, San Óscar Arnulfo Romero Galdames. Vamos a las lecturas para este día. La primera lectura está tomada del libro de los Números en el capítulo 31, versículos del 4 al 9. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua,
y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Es palabra de Dios. Salmo 101, el versículo que respondemos es: Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor, el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. El Evangelio para este día es el texto de San Juan en el capítulo 8 y los versículos del 21 al 30. San Juan capítulo 8 versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Es la palabra del Señor tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Vamos a ir a la pausa musical. Al regresar compartimos con ustedes la reflexión. Ya regresamos. El 24 de marzo, la iglesia no olvida
por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Óscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor, y en los sencillos y humildes pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. La sangre que derramaste fue por la causa de un pueblo que hoy sufre gran represión por los ricos y el gobierno. Al pueblo le queda claro que tu muerte no fue aislada, fue acción del imperialismo junto con la Fuerza Armada. Pilato ha vuelto a la tierra, lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron y ahora se lavan las manos. Óscar Arnulfo Romero vive las luchas del pueblo, por eso nunca te olvida, por tu heroico ejemplo. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Creo en Dios y creo en el amor y en la iglesia. Yo tengo fe que todo cambiará. Escuchando ahí el corrido de Monseñor Romero, una canción que nació precisamente inmediatamente horas después de su asesinato. Es una denuncia donde se dice claramente que las razones por las que Monseñor Romero fue asesinado. Hoy las lecturas, estamos en la recta final del tiempo de Cuaresma y la liturgia nos presenta el desgaste que el pueblo peregrino va teniendo y nos habla de una de las tentaciones más sutiles y esas tentaciones que pueden ser más eficaces contra la fe. El aparente fracaso del que nos quiere convencer el cansancio y la impaciencia. Bajo el calor del sol abrasador o atravesando la noche oscura de la existencia, la tentación se hace muchas veces irresistible. ¿De qué ha servido esto? ¿Para qué salimos? ¿Para qué nos sacaron de Egipto? No estábamos mejor allá. Cuando nos acostumbramos a esa providencia que sostiene y acompaña nuestra vida, la juzgamos no solo insuficiente, sino también equivocada y a veces hasta cruel. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? El cansancio borra la memoria y abre la puerta al desprecio
al desagradecimiento. El pueblo olvida su historia y vuelve a engañarse. Y vuelve a creer que era mejor como estaba antes, que era mejor como vivía antes, que eran mejores aquellos tiempos. Olvidando todo el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, la lucha que se ha hecho. Es fácil cuando estamos cansados, cuando estamos desesperados, agotados, decir, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvió que tanta gente muriera? ¿De qué sirvió tanto movimiento, tanto levantamiento, tantas cosas? Y las cosas no cambian, seguimos. De nada sirve el pesimismo. Y caemos en la murmuración. Hablamos contra Dios y contra sus intermediarios, contra nuestras circunstancias y contra nuestra historia. Creemos que sabríamos hacerlo mucho mejor, que depender de Dios es peor que estar bajo la esclavitud de nuestras pasiones, de nuestros caprichos. Estábamos mejor como antes. Y entonces interpretamos como un castigo aquello que en realidad no es más que las consecuencias de nuestra libertad, de una libertad mal empleada. Una libertad que Él respeta y lo que es más aún, una libertad admirable de la que se sirve para seguir haciendo una historia de salvación con nosotros. Dios no nos salva en abstracto ni en una realidad diferente a la que vivimos cada uno. Dios cura de raíz en aquello mismo que nos mata. Cuando una serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Lo mismo que producía muerte, Dios lo usa para dar vida. Porque Dios usa los acontecimientos. Dios usa la historia. De alguna manera el Señor es capaz de hacer de aquello que nos mata un medio de salvación. La clave está en levantar la mirada, en alzar la vista hacia lo alto, levantar la frente. Levantar nuestra mirada hacia Dios. Reconocer nuestra miseria y nuestro pecado, sí, pero no para encerrarnos en ellos, sino para acudir a aquel que puede sanar nuestra indigencia. Dice que el que miraba se curaba, no por lo que contemplaba, sino porque Él estaba ahí para salvarlo. Cuando nos quedamos mirando nosotros a nosotros mismos, solo lo que hay en nosotros, nos vamos a decepcionar. Porque en nosotros vamos a encontrar caducidad, limitación, pobreza, miseria. Y nos vamos a sentir decepcionados. Pero por eso la palabra dice que hay que levantar la mirada. Y ahí mismo donde estamos muriéndonos, y ahí mismo donde estamos sufriendo, ahí vamos a encontrar la vida. La rebeldía de Israel en el desierto es una constante que llega a sorprendernos. ¿Querían o no querían ser liberados de la esclavitud? Es cierto que el camino que llevaban a la libertad implicaba riesgos y sinsabores. Pero ¿quién ha dicho que el camino de la liberación va a ser fácil? La liberación trae esfuerzo, lucha constante, sacrificio, y a veces también hay muerte. Como el pueblo de Israel en el desierto, queremos la libertad, queremos la salvación, pero no estamos dispuestos a pagar ningún precio por ella.
La queremos ya y sin esfuerzo. Y por eso, como Israel, tenemos la tentación de querer corregirle los planes a Dios, de dictarle cómo debe liberarnos, de cómo debe sanarnos y cómo tiene que salvarnos. Pero apartarse de los designios de Dios tiene consecuencias funestas. No porque Dios nos castigue, sino que nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos y nos encaminamos a la muerte cuando nos apartamos de Él, que es la fuente de vida. En este pasaje del libro de los Números, comprendemos que no es Dios el autor de la muerte. Al contrario, Él es el que nos salva de la muerte. Y lo hace encontrando el remedio en la misma muerte, en la misma enfermedad. La serpiente de bronce es un signo profético de la cruz, por la que Dios va a salvar de la muerte con la muerte de su Hijo. También Jesús, como Moisés, tiene que ser levantado y hace frente a la incomprensión y a la oposición del pueblo, los judíos, que ni entienden sus palabras, ni son capaces de descubrir su identidad. Jesús les acusa de su falta de disposición necesaria, porque son de aquí abajo, no conocen las revelaciones del Padre, carecen, podríamos entender, de la necesaria altura para mirar y comprender los designios de Dios, que se manifiestan específicamente en la cruz. Por eso los judíos no se distinguen tanto de nosotros. En realidad nos están representando, porque igual que es duro y arriesgado caminar por el desierto hacia la libertad, tampoco es fácil entender y aceptar este mesianismo de cruz que nos propone Jesús. Este mesianismo para alcanzar la vida, que para alcanzar la vida hay que entregar la vida, que para vencer la muerte hay que pasar por la muerte. No hablamos solo de la muerte biológica, sino de esa muerte cotidiana que supone entregarnos por amor. También a nosotros nos falta el valor para afrontar los riesgos que llevan a la tierra prometida. También nosotros estamos poco dispuestos a pagar el precio de esa libertad. También a nosotros nos cuesta entender el mesianismo de la cruz, que nos llama a dar la vida para alcanzar la vida. También a nosotros nos falta la altura para mirar, para alzar la vista, para levantar la mirada hacia la cruz, hacia al Hijo de Dios, cuando nos asalta la tentación de quererle enmendar la plana a Dios, de quererle cambiar los planes y hacer que Dios haga como nosotros queremos o como nosotros mejor pensamos. Aquellos ídolos incapaces de ver, incapaces de oír y mucho menos de actuar, solo eran una imagen del que habría de venir. Jesús advierte a los fariseos: ustedes van a morir en sus pecados por su cerrazón, por no haber querido abrirlos a la gracia. Ese es el auténtico y más grave pecado. Hay que alzar la mirada. Hemos pecado, sí, pero su amor es más grande que nuestra miseria. Ante el misterio de la cruz, tanto en Judas como en Pedro, en Gestas como en Dimas, el pecado quedará manifiesto. Como el pueblo por el desierto, ellos habían creído que sabían mejor que Dios cómo debían acontecer la historia. Unos se negarían a la gracia y no cederían ante ese pensamiento de: yo pensaba que iba a ser diferente, yo creía que no iba a ser así. En cambio, los otros reconocerán su miseria, levantarán la mirada y recibirán la misericordia. Entonces sabrán que yo soy, dice Jesús. Ahí precisamente en la cruz
en la cruz de Jesús y en la cruz nuestra de cada día. Ahí es donde paradójicamente se revela quiénes somos y quién es Dios. Dios es amor. Ya no se trata de méritos, ni de haber sido completamente bueno o no haber caído ni una sola vez. Tampoco se trata de reconocernos santos. El peor de los pecados es no creer en el amor de Dios. El amor que cuelga de una cruz para ofrecernos la salvación gratuitamente. Una salvación que se nos ofrece escandalosamente distinta a la que hubiéramos nosotros pensado que nos debería de dar. Las preguntas que deberíamos hacernos ahora son: ¿tengo valor para reconocer mi pecado? ¿Tengo valor para saber que soy pecador y que alzando la mirada hacia Jesús puedo recibir su misericordia? ¿Soy capaz de ver las consecuencias de mis actos, que a veces son equivocados? ¿O me creo también que soy Dios? Creemos que podemos servirnos de nuestro comportamiento y no tener consecuencias. Los judíos, los hebreos de aquel tiempo, se rebelaron contra Dios porque no estaban de acuerdo cómo lo iba llevando por la libertad. Y vinieron las serpientes que los mordían. Y de esa muerte Dios sacó la vida. Nosotros puede ser que estemos decepcionados por muchas cosas, por muchas situaciones, decepcionados de nuestra historia latinoamericana, decepcionados de nuestra historia salvadoreña, decepcionados de nuestra historia eclesial. Y vamos a pensar: qué bonito era cuando estábamos allá en los campamentos, vivíamos en comunidad. Oh, qué bonito era cuando nos juntábamos en las comunidades cristianas de base. Qué bonito era cuando nos organizamos. Qué bonito era cuando participábamos de los movimientos sociales. Qué bonito cuando empezó este movimiento de renovación o de liberación. Y estamos pensando en los tiempos pasados, pero ahora no estamos retomando eso. Lo recordamos como algo bonito, como algo que fue. La pregunta es, amigos y amigas, hermanos, hermanas, si eso fue bonito, si eso fue una buena experiencia, si eso fue algo positivo, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no volvemos a las comunidades cristianas? ¿Por qué no volvemos a la organización? ¿Por qué no volvemos a la reflexión? ¿Por qué no volvemos de nuevo a ese análisis de la realidad? ¿Por qué no volvemos? Hoy también necesitamos volver a las comunidades cristianas, volver a las comunidades de base, volver a los cursillos que llamaba la gente. Hoy volver de nuevo. El domingo estaba oyendo a un hermano, me decía: ahí nos dijeron los padrecitos cuando fuimos a sacar los cursillos. Ahí nos hablaban la realidad cuando fuimos a sacar los cursillos. Estamos hablando de los años 70. En los años 70. Cuando todavía existían aquellos centros de formación en Los Naranjos, el Castaño. Y una de las clases, una de las materias de formación era la realidad nacional. La realidad nacional. Y entonces recordamos todas esas cosas como acontecimientos bonitos de nuestra historia de la iglesia.
Y hasta el corrido de Monseñor Romero dice: recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Recordamos a Monseñor Romero cuando visitaba Chalatenango, cuando visitaba los tugurios en la chacra, en la colonia Morazán, en la Fosa, en la Sacamil, en San Ramón. Y recordamos. Pero no se trata solamente de recordar, sino de hacerlo presente ahora y vivirlo, porque este es el momento que nos toca vivir a nosotros. Hoy tenemos que hacer presente. Imagínense que nos quedamos solamente recordando que Jesús fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz para salvarnos, que Jesús fue capturado, que fue llevado al huerto, que oró y que estuvo y que celebró la última cena, y solo como un recordatorio. Tenemos que vivirlo hoy, hacerlo presente, hacer realidad. Cómo Jesús ahora también es torturado, cómo Jesús ahora también es capturado, cómo Jesús ahora también es crucificado, cómo Jesús ahora está resucitado, cómo Jesús ahora comparte su cuerpo. Hacer presente a Cristo histórico en esta historia concreta. Hacer presente la realidad que recordamos con emoción, a traerlo ahora y vivirlo también hoy. Pero ¿qué sucede? Nos pasa igual que los judíos que salieron de Egipto. Se cansaron, se aburrieron y dijeron: ya nos tiene hastiado este pan sin gracia, como que decía, ya estamos hastiados de esta miserable comida. Oiga, como decían. Y es cierto, hay mucha gente que ya está aburrida, gente que ya está cansada. Cuando le decimos: mire, vamos a hacer una reunión, no, ya no quieren reuniones. Cuando le decimos: mire, va a haber una concentración, no, ya no quieren, ya están aburridos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y ya vamos a regresar. La nueva luz que Cristo nos dará, mi patria nueva, y reinará justicia y libertad en nuestra tierra, y por la paz buscando la verdad el pueblo marchará. Y por la paz buscando la verdad el pueblo marchará. Creo en Dios y creo en el amor y en la iglesia. Yo tengo fe que todo cambiará en esta tierra. La nueva luz que Cristo nos dará, mi patria nueva. Dedicando este programa a la memoria de nuestro mártir, San Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980, cuando celebraba la Santa Misa en el Hospitalito Divina Providencia, el hospitalito de los enfermos de cáncer, donde él también tenía su residencia. Y estaba diciéndoles aquí, amigos y amigas, tanto a los que están en sintonía a través del 92.1 de la Radio Victoria, como los que están también aquí conectados a través del Facebook, que más que recordar, más que solo pensar en cómo fueron las cosas, más que hacer memoria, es hacerlo realidad. ¿Cuál fue el legado de las comunidades cristianas de base? ¿Cuál es el legado de los cursillos? Estaban hablando aquí de los cursillos que se hacían. ¿Cuál fue el legado de las organizaciones sociales? Las famosas concentraciones
o manifestaciones, movilizaciones populares. El legado de nuestros mártires, el legado de Monseñor Romero. Usted lo puede hacer a través de la radio. Si no lo hace ahí a la cabina, lo puede hacer también al WhatsApp, mandando un audio. Ahí lo van a poner, aquí me van a decir y se los compartimos. Pero también usted puede hacer sus comentarios aquí, los que están conectados pueden hacerlo, yo se los leo, su comentario. ¿Cuál es ese legado? ¿Saben? Cuando hablamos de mártires, hablamos de personas que han sido asesinadas por odio a la fe. En nuestro caso, de estos mártires salvadoreños, el problema era que Roma no los aceptara como mártires porque habían sido asesinados no por gente que está en contra de la fe, sino por un tipo de interpretación de la iglesia. O sea que eran supuestamente cristianos matando a otros cristianos. Y si queremos ponerlo más claro, católicos que mandan a matar o católicos que matan a otros católicos. Solamente porque el estilo de pastoral, el estilo de construir reino de Dios, de hacer iglesia, era diferente a lo que tradicionalmente se conocía. En algunos discursos el mayor Roberto Dawison decía claramente: la iglesia de Romero, la iglesia de estos curas, es una iglesia popular diferente a la que nosotros seguimos. Nosotros tenemos una iglesia que sigue al Santo Papa. Así decían esta gente. Y ellos promovieron una campaña: haga patria, mate un cura. Y allí salió un señor de la iglesia llamado Freddy Delgado, escribió un panfleto, un pasquín así, un folletón, y lo digo despectivamente porque eso es, que se llamaba La Iglesia Popular nació en El Salvador. Y cuando hablaba de la Iglesia Popular comenzaba a dar la lista de los sacerdotes, de los obispos que seguían esta línea pastoral, que no era otra iglesia más que la iglesia de Jesús de Nazaret, fiel al Vaticano II, fiel a los documentos de Medellín y de Puebla, y por querer implantar o establecer una pastoral más participativa, más de las comunidades, más cristiana. No una pastoral puramente sacramentalista, mercantilista. Es triste que ahora, en este tiempo que vivimos, hemos caído de nuevo en una pastoral, y digo hemos, hablando en general, hemos caído en una religiosidad, cuetona, como decía el padre Rutilio Grande. Así es, dice Luis Rivas: estoy escuchando el contenido de la historia de nuestro país, año martirial donde uno familia contra otra familia. Y era así, porque estos que, como decía Monseñor Romero, hermanos, decía en la homilía del 23 de marzo, matan a sus propios hermanos. Salvadoreños contra salvadoreños, católicos contra católicos. Esa fue lo más terrible, lo más doloroso de la guerra en El Salvador, es que era salvadoreños contra salvadoreños, católicos contra católicos. Una iglesia católica de avanzada, progresista, que quiere establecer el reino de Dios junto con todas las personas y hacer realidad la palabra de Dios en medio de su pueblo,
como lo hizo Monseñor Romero caminando por las veredas de Chalatenango, por las veredas de La Libertad, por Teotepeque y por todos estos lugares de Cuscatlán, allá en Opico. Entonces, y una pastoral o una religión o una iglesia que no quiere desprenderse de su poder religioso que lo tenía establecido en las estructuras sociales de poder. Una iglesia que estaba casada con el gobierno. Y cuando el gobierno se pone en contra del pueblo, Monseñor Romero lo dice claramente. El conflicto no es entre iglesia y gobierno, no. El conflicto es entre gobierno y pueblo, porque la violencia se había institucionalizado, es decir, la violencia venía de la estructura del Estado, del gobierno, del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda, de los cuarteles oficiales, desde los mandos de arriba, venía la violencia contra el pueblo. Entonces el conflicto estaba entre el Estado y el pueblo, no era entre la iglesia y el Estado. Lo que sucede es que la iglesia se pone del lado del pueblo y entonces ahí es donde el Estado ataca a esta iglesia, persigue a esta iglesia y asesina a miembros de esta iglesia. Con todos los sacerdotes asesinados. El padre Nicolás Rodríguez, el padre Rutilio Grande, el padre Rafael Palacios, el padre Alirio Napoleón Macías, el padre Octavio Ortiz Luna, y una lista de sacerdotes, catequistas, celebradores de la palabra, porque seguían esta línea del Evangelio. Y son mártires. Entonces, esta gente que fue asesinada, estos mártires, no murieron de COVID-19, no murieron del cólera, no murieron de una gripe, ni de una tos, ni de una infección, fueron asesinados. Y a muchos no les gusta que se use esta palabra. ¿Saben por qué no les gusta que diga uno que fueron asesinados? Porque cuando uno dice que fueron asesinados, indirectamente o directamente está diciendo que existen asesinos, es decir, quienes les quitaron la vida. Hoy salió diciendo el señor arzobispo para el aniversario del padre Rutilio Grande que se puede entender de alguna manera en el estilo de Jesús, tratando de suavizar para no poner violencia, dice, para no enfrentarnos, que al padre Rutilio no le quitaron la vida, sino que él la entregó. Sí, en sentido espiritual, en sentido religioso, en sentido cristiano, en sentido de fe, los mártires entregaron su vida por el pueblo, entregaron su vida por amor al pueblo, eso estamos claros. Pero el tema de justicia no se puede dejar de lado. Es decir, no, a ellos no les quitaron la vida, ellos la entregaron voluntariamente. No, les arrebataron la vida, los asesinaron, los torturaron, los mataron. Y eso no podemos olvidarlo, porque todavía no ha habido justicia. Y aunque se sabe quiénes fueron los que lo asesinaron, los asesinos han quedado impunes, no se les ha acusado. Algunos ya se murieron, pero no podemos decir, es que ellos entregaron su vida al Señor, entregaron su vida a Dios, entonces ellos ya están con Dios. Sí, es cierto, pero la justicia exige que se diga que les arrebataron la vida, es decir, que los asesinaron, que los mataron. Y en el caso de Monseñor Romero está claro, está comprobado, existen nombres, existen datos,
existen investigaciones, hubieron testigos de quienes estaban interesados por arrebatarle la vida. El mayor Roberto Dawison, con sus escuadrones de la muerte, que denunciaba a esa iglesia que él llamaba la Iglesia Popular. Así de la Iglesia Popular. Ese folleto que escribió Freddy Delgado decía que la Iglesia Popular nació en El Salvador. Ahí está, hermano, esta historia que debemos de conocer, porque no podemos cerrar los ojos a la historia. Y debemos de saber también, amigos y amigas, que después del asesinato de Monseñor Romero, todo aquel que seguía esta línea era perseguido, era torturado, eran capturados, eran asesinados, algunos eran exiliados, otros tenían que huir. Muchos hombres y mujeres sufrieron persecución. Comunidades enteras tuvieron que huir del país. Era prohibido tener una estampita de Monseñor Romero. Era prohibido oír o hablar, hasta mencionar el nombre de Monseñor Romero. Aquí, en este pueblo de Ciudad Victoria, era prohibido hablar de Monseñor Romero. En el Instituto Nacional de Ciudad Victoria no se quería mencionar a Monseñor Romero y las páginas del libro de sociales estaban engrapadas y las pasaban todas. Cuando ahí está el programa de estudio, está que hay que hablar de las comunidades eclesiales de base, el origen de la guerra, y ahí aparece una figura emblemática, Monseñor Romero. En el año 2000 hicimos una conmemoración de Monseñor Romero en la parroquia de Santa Bárbara, me tocó predicar a mí. Pero el año 2001 hicimos una conmemoración de Monseñor Romero aquí en Victoria. Nos apedrearon la iglesia. Nos apedrearon la iglesia y llegaba la gente, los adultos, a sacar a los jóvenes y se los llevaban, porque decían que no debían oír lo que ahí estábamos haciendo. Estamos hablando del 2001. El 2002 coincidió con la fiesta del Domingo de Ramos. Nosotros llevamos una palma grande, enorme, que no hacía nada, solamente simbolizaba a Monseñor Romero. Y una manta que decía Romero vive. El Domingo de Ramos, lunes en la mañana, me estaban llamando a mí para que rindiera informe que qué significaba eso. Domingo de Ramos, dije yo. No, esto es comunismo, me dijeron a mí. Y que quedaba prohibido mencionar a Monseñor Romero, y era prohibido celebrar a Monseñor Romero, y era prohibido hacer cualquier conmemoración. Y así hemos vivido durante este tiempo. El Papa Francisco dijo que Monseñor Romero fue martirizado antes de que lo mataran, durante, cuando lo asesinaron, y aún después que lo asesinaron, dijo el Papa Francisco, fue lapidado con la piedra más cruel que existe, la lengua. Fue martirizado, dijo, con la piedra más dura que hay, la lengua. Y entre ellos, dijo, habían obispos y sacerdotes. Qué terrible, hermanos. Aquí en la diócesis todos los obispos que hubieron eran contrarios a Monseñor Romero. Contrarios al punto hasta de odiarlo. Oiga, obispos contra obispos, curas contra obispos. Esa ha sido nuestra realidad latinoamericana. Esa ha sido nuestra realidad de iglesia salvadoreña. Es la historia que debemos de cambiar. Pero mire, amigos y amigas, y aquí es donde quiero llegar a este punto, que nosotros somos de esa generación. Nosotros somos de esa generación organizada,
de esa organización, de esa generación consciente, de esa generación de los cursillos, de esa generación de las comunidades eclesiales de base. Y seguimos, 41 años después, nos mantenemos, no hemos cambiado, ni hemos claudicado, seguimos, nos mantenemos y ahí vamos a estar, en la misma sintonía, en la misma línea. ¿Y por qué hay gente que le traspalea la mente? ¿Y por qué hay gente que un día pensó de un modo y ahora piensa de otro? Mire, yo conozco sacerdotes que decían, no hombre, si ese obispo Romero era un guerrillero, debajo de la sotana andaban los fusiles. Así he oído yo a sacerdotes hablar. Pero ¿saben qué? Para la canonización, allá andaban en Roma, mire los inútiles. Allá estaban en Roma, allá está diciendo, no, es que Monseñor Romero es nuestro santo. No seas hipócrita, hombre. Acordate cuando hablabas mal de él. Vergüenza tenía que darte. Y por ahí sale todavía que tiene un canal de YouTube que le he puesto, no sé qué, algo así de Monseñor Romero. ¡Qué hipócritas, hombre! Nosotros, lo mismo que dijimos desde el primer programa, desde las primeras transmisiones de acerca de Monseñor Romero, lo hemos mantenido, lo seguimos, estamos y así nos mantendremos. Eso significa ser consecuentes. Ahí en Sensunte, mire que nuestro amigo Ignacio Zavala un día hizo una procesión con Monseñor Romero, le pidió al sacerdote que si podía llevar la imagen de Monseñor Romero, y el padre dijo, sí, le dijo. Y de allí de la iglesia de San Antonio, él salió con él y su esposa y su comadre. 3 eran la gran procesión. Y la gente que iba para la misa o corría más rápido yéndose adelante para que no lo alcanzaran aquellos que traían el cuadro de Monseñor Romero, o se iban quedando atrás, pero no querían ir en ese grupito para no contaminarse. ¡Ja! Y ahora ahí no andan con las estampitas ellos, y ahora está con camisetas, y ahora no sean hipócritas, hombre. A Monseñor Romero no solo se le siguen estampitas, Monseñor Romero no solamente es de cuadrito. Monseñor Romero tiene un legado, tiene un pensamiento, tiene una palabra, tiene una profecía, tiene una denuncia. Y eso es lo que nosotros seguimos. Monseñor Romero denuncia la violencia institucionalizada. Monseñor Romero denuncia la intervención extranjera cuando le envió una carta al presidente Carter diciéndole que no interviniera en El Salvador porque mandaban $1 millón para sostener la guerra en el país. Y le mandó una carta al presidente Jimmy Carter y le dijo, ya no intervenga en El Salvador, deje de mandar ayuda al Salvador. Es así. Radio Victoria y el obispo Luis Alberto Quintanilla les agradecen por habernos acompañado en su programa Reflexionando la Realidad a través del Evangelio. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.